pero el miedo siempre está. Para mí la cuestión es saber qué hacer con ese miedo, cómo transformarlo. Pues es mirarlo, identificarlo, decir, vale, ¿por qué tengo miedo? Porque tengo miedo, pues imagínate, a que me roben, tengo miedo a tener un accidente y sentirme sola, tengo miedo a... Pues haces una valoración de todos esos miedos y le das la vuelta. Estás escuchando Cómo Traviajar, el podcast donde aprenderás cómo vivir viajando es mucho más fácil y barato de lo que parece. Yo soy Íñigo, autor del libro Cómo vivir y viajar en furgoneta, y en estos episodios comparto todo lo que he aprendido tras años viajando por el mundo. Bienvenidos y bienvenidas a un podcast más de Cómo Traviajar. Hoy voy a estar charlando con Eva, una persona que estoy seguro de la que vamos a aprender todos un montón, y tengo mucha curiosidad además de saber experiencias que ha vivido ella a lo largo de sus viajes y bueno, de su experiencia de vida como tal, ¿no? Pero antes de darle paso, ya sabéis que vamos a daros un consejo viajero, que es viajar asegurado, porque ya sabéis que de las pocas cosas que la gente que viaja mucho que se arrepiente es de haber tenido algún problema en cualquier país por ahí sin estar asegurado, algún problema lógicamente de salud. Pues Chapka, que es el patrocinador de Cómo Traviajar, está ofreciendo un buen descuento para todos los que viajéis con ellos utilizando el código Viajando Simple, así que ya sabes, viaja seguro, viaja mejor con Chapka. Y ahora sí, muy buenas. Eva, ¿cómo estás? Hola, buenas. Pues estoy muy bien, muy contenta de estar aquí contigo un ratito. Sí, qué bien, vamos a charlar y nos conocemos un poquito más y además a mí me encanta, ¿no? El aprovechar una conversación con alguien que me apetece hablar para traerlo a más personas y que no solo yo pueda aprender de ti, sino que muchas otras personas que estarán por ahí escuchándonos. Bueno, si quieres empieza contándonos quién es Eva, pues de dónde eres, desde hace cuánto viajas, por dónde has viajado. Vale. Bueno, esa es una pregunta siempre difícil, ¿no? De responder, porque como estamos en constante Sí. evolución, o sea, decir quién somos, la pregunta del millón. Pero bueno, para empezar, pues bueno, me llamo Eva Galera y soy de Benidorm. Y sobre todo yo creo que lo que soy es pues un alma inquieta, una persona que está siempre en constante búsqueda, queriendo aprender cosas nuevas y también pues una viajera, ¿no? Un alma viajera muy soñadora, que nunca me he conformado, ¿no? Con lo que se supone que tiene que ser. Y por eso creo que precisamente he tenido la trayectoria o la vida que he tenido, ¿no? Y ya desde que terminé la universidad tuve claro que no quería incorporarme en el mercado laboral, ¿no? Además, yo estudié para recursos humanos y bueno, que no era lo que quería. Así que en ese momento dije, ¿qué puedo hacer? Pues nada, pues me voy a Inglaterra, ¿no? Aprendo inglés y alargo un poco esto de ponerme a trabajar, ¿no? Y nada, y ahí estuve pues un tiempo, pues como hacemos muchos jóvenes en ese momento, ¿no? Trabajando de cualquier cosa, aprendiendo inglés. Y la verdad es que a partir de ese momento, hasta ahora, realmente lo máximo que he estado viviendo en un sitio han sido como 2 años y medio. Así que he estado en constante movimiento. Y en el 2010 sí que decidí hacer algo que quería hacer, un sueño que tenía yo desde bastante pequeña, lo recuerdo, que era ir a África. Así que en ese momento, pues para mí la opción más fácil, además yo quería ir como a ayudar, ¿no? A África. Entonces hice una especie de programa que me permitió hacer un voluntariado en Malawi y nada, y estuve allí como 6 meses y esa fue pues una experiencia que cambió totalmente mi visión, mi forma de ver el mundo, de ver la humanidad y de sentir la vida, ¿no? Y a partir de ahí, que fue una experiencia súper intensa, que viví muchos momentos muy importantes, pues también descubrí mi vocación y en ese momento tuve súper claro que quería dedicarme a eso. En ese momento lo interpretaba pues como ayudar a personas y en este caso a través de las ONGs y me profesionalicé en ese campo y pues he estado trabajando como cooperante internacional más o menos 6, 7 años y eso pues me ha permitido también pues vivir en diferentes países. También estuve 3 años viviendo en Camboya, trabajando como directora de una ONG allí. Y después volví a España, estuve trabajando en Melilla también unos años. Y ahí cuando todo parece, ¿no? Que está bien, que tu vida es perfecta, que has alcanzado el éxito social, Sí. pues nada,
más o menos creo que fue sobre el 2018, pues tuve una gran crisis existencial, ¿no? Y ahí pues decidí dejarlo todo y dejar de construir, ¿no?, esa identidad que me había creado, para volver a construir algo nuevo. Y en ese momento, pues mi forma más fácil para mí de cuando tengo una crisis es viajar, ¿no? Que es lo que creo que mejor se me da. Así que emprendí un viaje por Latinoamérica de 10 meses. Ese viaje era en mochila, iba de mochilera, pero era un viaje interior, como un viaje del héroe, ¿no? Como se dice, en mi caso un viaje de la heroína, de autoconocimiento, y un viaje donde me enseñó mucho de mí misma, ¿no? Estuve en contacto con plantas sagradas, con la cosmovisión andina. Bueno, fue un viaje muy intenso que después de ese viaje pues me llevó al punto donde estoy hoy, que puedo decir pues que estoy teniendo el estilo de vida que realmente deseo, eh, y que vivo pues de dos proyectos que tengo. Uno que es Español al Natural, en el cual doy clases de español a extranjeros online, y Sí. otro que se llama Asiando, que es un proyecto de viajes y desarrollo personal, pues en el que comparto ahí mis experiencias, mis aprendizajes, y también, bueno, pues colaboro en este caso con Raymond de Otra Vida es Posible a organizar viajes en bicicleta de desarrollo, y mezclado con desarrollo personal, con meditaciones, rituales de conexión. Y bueno, más o menos un poco ese es mi resumen de Sí, quién. no, no, es un resumen, la verdad es que muy guay. La verdad es que según ibas hablando me entraron un montón de dudas. A ver, alguna, bueno, para empezar, has hablado de Raymond, que seguramente vuelva a salir por aquí. Ya recordaros que pasó por este podcast y además fue súper interesante, un episodio que ha gustado muchísimo. Os lo dejaremos aquí en el Uh-huh. artículo que acompaña este podcast, por supuesto. Pero Eva, lo primero donde me ha saltado una cosita es, vale, dices que te fuiste a Inglaterra a trabajar de muy joven. ¿Tú crees que eso para ti fue algo muy importante desde el punto de vista de decir, joder, normalmente cuando queremos, o muchas personas que quieren hacer un cambio en su vida, algo importante como puede ser dejar un trabajo, dejar tu ciudad y tal, es difícil, es complicado, sales de tu zona de confort, pero ¿tú crees que la gente como tú, que desde muy joven ya se ha ido, tiene como que vas avanzada, ¿no? O sea, que para ti no es tan duro, entiendo, o no fue tan duro hacer cambios en tu vida gracias a de joven haber hecho esa escapada allí, ¿puede ser? Sí, 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 total. De hecho, para mí mi primer gran viaje fue Erasmus, que sabes que muchísimas personas lo hacen, que en ese momento no Sí, era tampoco, bueno, sí que era cada vez más popular, pero no tanto como hoy en día. Y estuve en Roma 6 meses, y yo después de vivir esa experiencia dije, ¿qué? Que esto es vivir en otro país, conocer gente, viajar, lo tuve claro, ¿no? Entonces es verdad que cuando decidí irme a Inglaterra, que es muy difícil irte a vivir a otro país en el que yo no sabía inglés en ese momento, pero de verdad prácticamente nada. Es muy difícil, pero eso me ayudó muchísimo a aprender a eso, a salir de mi zona de confort y aprender a vivir en esa incertidumbre que implica empezar de cero en otro país o en otra ciudad. Así que para mí sí, esa primera experiencia de yo viajando sola, sin un trabajo en ese momento ni nada, fue sin lugar a dudas algo que me ha ayudado muchísimo. Ahora para mí, pues eso, que sea más fácil, ¿no? Salir de mi zona de confort y empezar de cero en otro lugar. Sí. sí, sí. Muchas veces ese primer paso es un poco el más difícil y lo bueno es que cuando somos más jóvenes parece que nos cuesta menos, pero al final de mayor también. Al final haces ese paso, ese cambio y los siguientes van a ser más fáciles. Yo que estoy como bastante acostumbrado a hacer cada mes pues algún reto nuevo o probar algo nuevo, me doy cuenta que los primeros días son los más difíciles. Luego al final con el tiempo te vas acostumbrando. Luego, Eva, sí que has matizado que cuando viajaste por Latinoamérica viajaste como mochilera, pero no me ha quedado muy claro cuando fuiste a África, cómo estabas allí, si simplemente estabas trabajando en un sitio más o menos fijo o te ibas moviendo y cómo te ibas moviendo, y lo mismo por Camboya, por Ujú. ejemplo. Sí, bueno, cuando estuve allí en África, en Malawi, allí estuve 6 meses.
y allí yo trabajaba en una ONG. Bueno, era un programa que era medio voluntario, medio trabajo. Entonces yo estaba en el área rural, en un sitio que nos proporcionaba la ONG, con otros voluntarios y con gente de allí, era como en una pequeña comunidad. Entonces yo estaba allí, ¿no? Digamos, en este poblado. Pero sí que estuve viajando, bueno, todo lo que pude viajé sola por allí. De hecho, allí fue mi primer viaje sola, que bueno, no fue mucho tiempo porque también tenía que trabajar, pero más o menos de 2 semanas viajando. Y me movía, pues eso, pues en transporte local, sí, transporte local. Y fue mi primera experiencia de viajar sola, que me encantó. Ahí también aprendes a quitarte todos esos miedos, ¿no? Que nos da el viajar, sobre todo solos. Seguro. Sí, y después en Camboya lo mismo, como yo trabajaba en la ONG, pues he viajado muchísimo, pero dentro de las posibilidades, ya que cuando tienes un trabajo, ¿no? De lunes a viernes, pues no tienes tanto tiempo. Entonces, lo mismo, ahí sí que viajé bastante, pero pues a los países de alrededor. Sí. Estuve por Tailandia, por Vietnam, también Malasia, y también siempre más con la mochila, Sí. sola, acompañada, sí. Realmente es muy fácil viajar por el sudeste asiático, creo yo. No. Pero bueno, ese primer salto a África entiendo que tuvo que ser difícil. Además, tú dices sola por primera vez. También tengo curiosidad de tu familia, qué es lo que pensó, porque no tiene que ser muchas veces fácil, ¿no? Y no solo para ellos, sino para ti decírselo a Mm. ellos. ¿Cómo fue? Sí, pues fue, fue bastante difícil, lo más difícil lo que tú dices, ¿no? Decírselo a la familia. Ese momento en el que te sientas y les dices, me voy a África, ¿no? Pues bueno, a mi madre casi le da algo, a mi padre también, a todos, ¿no? Pero bueno, ese fue también el principio, ¿no? De que ellos tuvieron que empezar a comprender, pues que yo iba a seguir viajando y no solamente por Europa, sino en otros países que quizás a ellos les gustaba menos. Así que para mí ese salto fue súper importante, pero es verdad que en el programa que yo hice para ir allá a Malawi era un programa de un año. Entonces, durante 6 meses me formaban en Dinamarca, que estuve allí 6 meses, y durante otros 6 meses estuve en Malawi. Sí. Pero es verdad que esa experiencia de Malawi también me marcó mucho y a mi familia, porque justo cuando me faltaba, pues más o menos, un poquito menos de un mes para regresar a España, pues tuve malaria, que por eso cuando has iniciado tu podcast, ¿no? Con lo de Chapka, que de hecho yo tenía ese seguro, pues para mí es vital, ¿no? El viajar asegurada, porque tuve malaria y gracias a ese seguro, pues sobreviví, porque fue una malaria de estas que te afectan a todos los órganos vitales. Entonces, junto con el hecho de mi primer viaje, digamos, fuera de Europa, ¿no? Fuera encima con esta situación de la malaria, pues para mí fue un cambio total de vida, de mi visión, de cómo ver la vida y de las cosas importantes. Entonces ahí mi familia pues lo pasó fatal, ¿no? Cuando tienes una enfermedad en un país tan lejano, pues claro, es muy difícil Sí. de gestionar para la familia, especialmente. Mm. Sí, sí, me imagino que tiene que ser muy, muy complicado. Luego hay algo que todavía no ha salido aquí en la conversación, que es la bici. Sí, Has viajado bastante en bici. Entiendo que alguien que viaja mucho en bici es porque, bueno, llevas andando en bici desde hace muchos años, desde niña, viajando también por ahí, y ahora te decides ir un poco a lo grande. ¿Es así o cómo ha sido cómo has llegado hasta la bici? sí, que va, que va. Yo la verdad por eso digo que si yo puedo viajar en bici, cualquier persona puede hacerlo. Porque realmente no soy deportista, cada vez me estoy iniciando más en nuevos deportes, pero no soy deportista. La bici sí que, pues, a veces cuando vivía en Inglaterra o en Granada, en otros sitios que he estado viviendo, sí la he utilizado, pero como medio de transporte, Sí. pues para moverte dentro de la ciudad, pero ya está. Pero fíjate, desde esta experiencia que te digo que fui a Inglaterra, a Bristol, a mí yo ya sabía, yo creo mucho en el universo, en las energías, en el destino, y yo sabía que iba a viajar en bici ya, desde ese momento, porque realmente allí es donde conocí a Raymond,
lo conocí, él fue justo su momento de ruptura de su vida, ¿no? Que dejaba Madrid y empezó ese viaje. Entonces nos conocimos allí en un curso, vaya, de inglés. Y también conocí allí, de hecho viví con él, no sé si sabéis quién es, Javi, Bicicletin, que él Wow, también. sí. Sí, entonces ahí nos conocimos los tres además. Yo viví en ese tiempo con Javi. Y a partir de ahí es que en mi vida han ido viniendo cada vez más personas que viajaban en bici, grandes amigos míos, grandes cicloviajeros. Sí. Pero yo no viajaba en bici, pero siempre tenía esa espinita de algún día lo haré, algún día lo haré. Y realmente cuando me lancé, no es hace tanto, fue pues en el 2021, llevo realmente solo pues 2 años, va a hacer ahora, viajando en bici. Y también fue pues porque con Raymond no, pues nos reencontramos después de muchos años y me propuso, oye, ¿tú no querías hacer un viaje en bici? Y yo, pues claro que quiero hacerlo. Y ahí fue donde empezó mi aventura con la bici, pero realmente yo no sabía ni cambiar de piñón, ni cambiar de plato. Bueno, no sabía ni lo que era un plato ni un piñón. O sea que todo eso está además en una serie de vídeos que grabamos de mi primer viaje en bici por Costa Sí. Brava, está en YouTube. Y nada, yo no sabía nada y cero deportista. Por eso digo que cualquier persona que de verdad quiera probar un viaje en bicicleta puede hacerlo. Solamente tienes que tener la decisión, comprarte 2 alforjas o que te las dejen, que de hecho a mí me dejaron todo el material, incluso la bici, y ya está. Y para mí ha sido un descubrimiento esa forma de viajar que me ha encantado y desde entonces la verdad es que he estado viajando bastante y más que voy a viajar. Sí, no, estoy seguro. Y además, bueno, efectivamente, también dejaremos esa lista de vídeos súper interesantes de vuestro viaje, porque además, bueno, empezó de una forma bastante accidentada, ¿no? El primer día, Sí. si no recuerdo mal. Así que nada, ir a echarle un vistazo, no vamos a decir mucho más, pero además, joder, pues si Eva, a pesar del problema que tuvo el primer día, ha seguido, pues ya dice que viajar en bici es importante. Luego también has hablado de Raymond, que sale en estos vídeos, pero has viajado con él, pero también has viajado mucho sola. ¿Cómo es para ti la diferencia? Porque hay muchas personas que seguro que te dicen a ti, igual que me han dicho a mí, me dicen, joder, Íñigo, a mí me gustaría también viajar mucho, como haces tú, pero es que no tengo con quién hacerlo. Ujú. Y dices, joder, pues es que igual puedes hacerlo solo, ¿no? ¿Cómo ha sido para ti esta diferencia de hacerlo así? Bueno, pues a mí la verdad me encantan las dos cosas, viajar en compañía y viajar sola. Viajar sola he viajado más con la mochila. En bicicleta sola solamente he viajado, me hice un viaje de más o menos 10 días. Y bueno, eso fue todo un reto también, porque viajar en bicicleta sola, o sea, para mí es mucho más impactante, ¿no? Porque aunque es verdad que no dormí en tienda de campaña, porque todavía no he dado ese paso de dormir yo sola en tienda de campaña, que también es uno de mis retos que algún día haré. Pero con la mochila he viajado mucho y para mí realmente la libertad que tienes cuando viajas sola no la tienes cuando viajas en pareja Sí. o con amigos. Todo es bueno, ¿eh? Todo tiene su lado positivo y su lado negativo. No sabría decir que es mejor porque las dos cosas me aportan, pero para mí viajar sola ha sido todo un aprendizaje, ¿no? De aprender a escucharte, de, de no tener tampoco que intentar complacer a otra persona, sino que es tú estar contigo misma, escuchándote, reconociendo qué es lo que necesitas o qué es lo que quieres y también pues superar todos esos miedos que yo creo que especialmente como mujer tenemos, ¿no? Muchas veces al viajar sola pensamos que nos van a atracar o que nos van a violar, siempre tenemos como todos esos miedos y yo la verdad es que lo recomiendo. Creo que todo es empezar, que siempre da mucho miedo, que yo cuando he viajado sola, pues siempre al principio he pensado, wow, qué miedo, ¿no? Me ha acojonado en ese momento, digo, ¿qué hago? O pasas por situaciones difíciles, ¿no? Que te replanteas qué estás haciendo. Pero al final cuando haces un balance de lo que te aporta, o sea, sin lugar a dudas es muchísimo. Es el ir hacia ti, hacia adentro. Para mí viajar sola. Y luego también, bueno, otra cosa, que viajando sola pues conoces a muchas más personas porque estás
la gente se acerca más y tú también estás más abierta a conocer a personas. Entonces, también en ese sentido, yo creo que te da la oportunidad de conocer mucho más en el ámbito social. Mm. Sí, sí, tal cual. Y me gusta mucho lo que has dicho, porque al final yo soy de los que piensa, si puedes hacerlo, viaja de las dos formas, solo y acompañado. Eso yo creo que es lo ideal. Que solo puedes hacerlo de una forma, pues oye, pues te fastidias entre comillas y lo haces de esa forma, ¿no? Pero creo que se puede. Luego has tocado un tema que es el miedo. Que bueno, que es bastante común y desgraciadamente además yo me estoy dando cuenta que más en chicas solas que en chicos solos. Entonces, ¿tú cómo ves esto del miedo? ¿Tú crees que nos tenemos que enfrentar a ese miedo? O sea, que a pesar de que decir, oye, joder, pues no viajo sola porque me da miedo, lo tienes que hacer sí o sí. ¿Qué es lo que te ha ayudado a ti y a tu alrededor otras chicas que hayas visto que viajan solas? ¿Cómo lo hacéis? Sí, bueno, yo siempre digo que el miedo va a estar ahí siempre, en cualquier tipo de situación o de circunstancias que sea salir de nuestra zona de confort. Entonces, en un viaje, miedo vamos a tener todo el mundo. Y lo que digo, más quizás las mujeres por todos estos condicionamientos que tenemos. Entonces, para mí, yo creo que si realmente tú lo valoras y sabes desde dentro, desde tus entrañas, que quieres hacerlo, que quieres viajar, que no es por cuestión de ego, de decir, no, es que así voy a demostrar que soy capaz al mundo, ¿no? De hacer esto. Si de verdad tú eres sincera contigo misma y eso es lo que quieres, creo que en el tema de viajes o de cualquier otra situación, el miedo hay que dejar de verlo como algo malo, sino yo siempre me gusta decir que hay que mirarlo a los ojos, ¿no? Y cogerlo de la mano y caminar con él, porque a mí a veces me han dicho, es que tú eres muy valiente, no tienes miedo. Digo, no, 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 yo el miedo lo tengo, no sé si al mismo nivel o incluso superior o por debajo que otras personas, pero el miedo siempre está. Para mí la cuestión es saber qué hacer con ese miedo, cómo transformarlo. Pues es mirarlo, identificarlo, decir, vale, ¿por qué tengo miedo? Porque tengo miedo, pues imagínate, a que me roben, tengo miedo a tener un accidente y sentirme sola, tengo miedo a, pues haces una valoración de todos esos miedos y le das la vuelta. Decir, vale, ¿y si esto me pasa, qué voy a hacer? ¿O qué es lo peor que me puede pasar, ¿no? También ser un poco consciente que la mayoría de nuestros miedos nunca se van a realizar, son ilusorios. Los creamos en nuestra mente, pero es que hay muy pocas probabilidades de que esos miedos, de esas preocupaciones, se lleguen a materializar. Entonces, a mí lo que me ayuda es eso, a mirar al miedo, ¿no? Reconocerlo, darle forma y como yo digo, pues cuando ya lo tengo identificado, me resulta más fácil avanzar con él. Es decir, pues en este caso hacer ese viaje. Y, por ejemplo, en el tema de la bicicleta, que es verdad que también tenía mucho miedo, pues porque no entiendo de mecánica, ¿no? De hecho, Sí. cuando hice mi viaje en bici sola, pues tampoco sé cambiar una rueda, no sé cambiar, arreglar un pinchazo, ¿no? Es como muchas cosas. Pues lo mismo, yo dije, bueno, voy con muchísimo miedo, pero lo voy a hacer. Y cuando empiezas a hacerlo, te das cuenta que siempre hay soluciones. Que claro que durante mi viaje se me rompió la bici, tuve que parar a varias personas para que me ayudasen, pero que al final siempre hay una solución, que no te vas a quedar ahí sola, ¿sabes? En medio de la nada, que Sí. por suerte tenemos una tarjeta de crédito, tenemos un teléfono móvil y que al final esos miedos yo creo que hay que eso, darles una vuelta y no dejar que te paralicen, porque si no es que no haríamos nada en la vida, ¿eh? Si nos dejamos guiar por el miedo. Mm. Sí, me encanta, me encanta. Y estoy seguro de que además este mensaje ha ayudado a mucha gente, así que guay, nada, seguramente lo usaremos. ¿Y qué te iba a decir, Eva? En todo este tiempo, en todos estos kilómetros de viajes, todos estos países, continentes, te lo han pasado 20.000 anécdotas. A ver si quieres compartir alguna que se te venga a la cabeza ahora que te parezca interesante. Sí, 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 bueno, la verdad es que hay muchísimas anécdotas, ¿no? Pero hay una que no sé por qué siempre me viene esa a la mente cuando tengo que contar una anécdota, la primera porque me resultó muy graciosa. Pues bueno, era eso, cuando yo estaba allí en Malawi, ¿no? Pues uno de los proyectos que teníamos en la ONG era ir pues a diferentes escuelas del área rural
que estaban muy, 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 muy alejadas, ¿no? De cualquier centro urbano. Entonces teníamos que ir allí y como acompañar a los profesores, a darles herramientas, ¿no? Para cómo enseñar ciertas cosas a los niños, bueno, proporcionarles material también. Entonces, cada día tenía que ir con uno de los trabajadores locales, que era el que también sabía el camino y traducía, pues ir a las escuelas. Entonces, en este día me tocó ir a una que era la que más lejos estaba. Eran como 20 kilómetros, sí, que ahí, mira, ahí fue donde empecé a utilizar más la bici. Ahí iba en bicicleta Sí, también. Íbamos en bicicleta y volvíamos en bicicleta. Entonces, al volver, imagínate, pues allí en África, Malawi, que no hay árboles, no hay nada, un sol, un calor, y yo estaba a punto ya de desmayarme. Pero de verdad, eso que se te empieza a nublar la vista y dices, wow, dices, no puedo más con este calor. Y fue muy gracioso porque le digo, se llama Vincent, ¿no? Este trabajador local que venía conmigo, y le digo, Vincent, que me encuentro muy mal. Digo que tengo mucho calor, digo, y necesito una Coca-Cola. Claro, en ese momento hablábamos inglés entre nosotros y ni mi inglés era muy bueno ni su inglés era muy bueno tampoco. Entonces le digo, I need a Coke. Me dice, vale, vale. Dice, venga, vamos, que conozco un sitio que está por aquí y vamos. Digo, vale, está cerquita, sí, sí. Venga, vamos. Llegamos a una casa y veo, empieza él a hablar con la mujer que había allí y sale la mujer de la casa con un gallo y me lo da. Me dice, toma. Y yo, ¿cómo? Y yo, ¿y para qué quiero un gallo? Yo no entendía nada, yo a punto de desmayarme y una mujer queriendo darme un gallo. Entonces en ese momento me dice Vincent, el trabajador, me dice, pero a ver, tú no me has dicho que tú quieres un gallo, ¿no? Porque no sé si sabes, en inglés hay diferentes maneras de decir gallo, pero una es cock. sí. Entonces, una manera es cock. Y me dijo, pero tú me has dicho I need a cock. Y yo, no, yo te he dicho I need a coke, una Coca-Cola. Cuestión, que él había entendido que yo necesitaba un gallo. Y mira, yo en un primer momento me enfadé con él, o sea, me salió toda la rabia como decir, pero ¿para qué necesito yo un gallo si te he dicho que me voy a desmayar? Pero fíjate, ¿no? Ahí es cuando te das cuenta de qué diferentes somos, nuestra manera de pensar. Él dijo, pues los blancos estos que son más raros que yo que sé, pues quiero un gallo. Dice, pues yo que sé, igual se lo va a comer ahora, lo va a matar. Bueno, bueno, bueno. Empezamos a reírnos todos y bueno, yo me quedé sin la Coca-Cola, pero para mí digo, madre mía, pero me hizo un clic, ¿eh? Ya no es tanto por el hecho, sino pensar, qué diferentes somos, cómo, de qué, sí, nuestra manera, ¿no? Según nuestra cultura, cómo hemos crecido, cómo todo, qué diferente vemos todo, ¿no? O sea, a mí jamás se me ocurriría pensar que una persona me puede decir, necesito un gallo, Sí. pero a él sí. Buenísimo, nada, me ha encantado. Y Eva, ¿qué te iba a decir? Has mencionado dos proyectos que entiendo que Sí. son gran parte a lo que llevas viviendo últimamente. Mm. ¿Cómo son? ¿En qué función? Que antes los has pasado así muy, muy por encima. O sea, ¿qué es lo que te permite el viajar tanto? Lo que muchísima gente a tu alrededor probablemente Mm. envidie tanto. Pues sí, son mis dos grandes proyectos, mis dos grandes hijos, que gracias a ellos pues puedo tener el estilo de vida que tengo. Porque ya digo, yo antes tenía un estilo de vida así, muy de viajar, de moverme, pero con un trabajo, digamos, de 8 horas. Y si algo sabía, que por eso decidí romper con ese estilo de vida, era que no quería, a pesar de que mi trabajo me apasionaba, eh, que yo quería vivir de otra manera, que yo quería ser la dueña de mi tiempo y no dedicar las 8 o 9 horas en las que tengo energía en el día a trabajar, aunque mi trabajo me gustase. Así que, bueno, todo ha sido un proceso y las cosas, yo creo que cuando tomas una decisión firme, ¿no? Y a pesar del miedo, pues sigues dando pequeños pasitos, aunque no sepas muy bien hacia dónde, me llevaron a estos dos proyectos, ¿no? Que uno sí, como he dicho, se llama Español al Natural o Spanish al Natural, y este es mi proyecto en el que doy clases de español a extranjeros. Entonces, principalmente me finanzo ahora con estas clases. Las hago online, siempre online, no hago nada que no sea online, y eso me permite pues tener la libertad geográfica, ¿no? De poder viajar
pues estar viajando en furgoneta o cuando voy con la bicicleta también, porque me concentro las clases en 3 días, entonces solo esos 3 días trabajo, así sé que pues esos días tengo que Qué tener guay. buena conexión a internet o si estoy en un viaje tengo que parar, ¿no? Yo me gestiono, pero ya Sí, sé que son esos días. Entonces, además me apasiona, esto es una cosa que me ha ido llevando la vida y me apasiona porque es una forma de viajar, también el conocer a personas, o sea, yo estoy dando clases a personas que son de diferentes países y me cuentan sus cosas y al final yo hago clases especialmente de conversación, entonces es como muchas veces acaban siendo personas con las que acabo reflexionando sobre la vida. qué Entonces, guay. La verdad es sí. que me gusta mucho. Yo estuve trabajando bueno, un par de años casi en Australia de profesor de español y me di cuenta que era un Mm, trabajo que me gustaba un montón. Sí, sí, de vez en cuando es como que lo echo de menos. Y cuando empecé a probar a ser un poco autónoma, a crear un poco mi propia historia, me acuerdo que dije, bueno, pues si no me funciona esto que estoy haciendo ahora, igual vuelvo a lo de ser profesor online. Y al final pues me funcionaba pues este tema de los podcasts, los sí, libros, camperizando y tal, y al final no lo hice, pero me ha gustado. Me gustó mucho. sí. Y otra cosa también que dijiste, que has dicho que Mm, me gusta es, también yo traduzco, me ha dado esa sensación, ¿no? Como, sí, oye, cuando me metí en el mundo online, como que ya solo quiero hacer esto, ¿no? sí. A mí muchas personas me vienen con ideas, joder, pues sí, yo estoy pensando en poner una tienda física no sé dónde y hacer tal. Y yo, sí, no es mala idea y puede ser que te funcione, pero ¿no has pensado hacer nada online? Porque, claro, yo me he dado cuenta, creo que al igual que tú, que la flexibilidad, la libertad pues, de movimiento, de decir, oye, pues cojo todas las clases y las pongo en 3 días y así solo me tengo que conectar a internet o solo tengo que trabajar esos días. Es la leche, ¿no? Sí, sí, para mí, yo al principio también, pues como muchas personas, mucho miedo al online, ¿no? Yo digo, pero ¿cómo voy a dar clases online? Si eso no tengo una pizarra donde poder escribir, no podemos compartir el mismo libro, pero cuando te das cuenta de todas las ventajas, lo que tú dices, de esa libertad, de Sí, también el poco gasto, la poca inversión que tienes que hacer tal inicialmente, cual. ¿no? Sí, Es que no tienes que, voy a alquilar un local, voy a... No, tú lo vas haciendo poco a poco y vas viendo también cómo, si te va mejor, peor, ya puedes decidir luego si hacerte autónomo, si no, pero empezar de una manera muy sencilla. sí, Y yo lo que he descubierto en el mundo online ha sido pues eso, la libertad. La sí. libertad y que luego se puede llegar a conectar igual, ¿eh? Que yo con mis estudiantes te puedo asegurar que conecto pues de la misma manera que si estuviéramos cara a cara. Qué bueno. Y bueno, nada, invitar a todo el mundo que si, probablemente si estáis escuchando este podcast no os haga falta aprender español, que igual sí, pero seguro que conocéis a alguien en vuestros viajes o lo que sea que necesite aprender español. Por ejemplo, a mí me está viniendo una persona a la cabeza que conoció, bueno, que conocí en Tenerife y que ahora estoy con ella en Alemania. Así que guay. Luego también, ese otro proyecto de Asiando, ¿en qué consiste? ¿Qué estás haciendo? Sí, pues ese es un proyecto que es de viajes y desarrollo personal también. Entonces, en este momento, realmente lo que hago es más compartir mis experiencias y mis aprendizajes durante mis viajes, ¿no? Pues eso, para si le llega a alguien ese mensaje y poder un poco pues inspirar y motivar, ¿no? Y que personas que tengan pues esos miedos de los que hablábamos o esas dudas de, uy, es que no sé si hacer esto, si dar este paso, hacer ese viaje que quiero, pues que les pueda servir como impulso. Y lo que estoy haciendo en este momento es colaborando con los viajes que organiza también Raymond, de Otra Vida es Posible, que los hace, estos son viajes de cicloturismo en bicicleta. Entonces, él da la parte de desarrollo personal, de trabajar con el enneagrama y las heridas emocionales. Y yo también, pues cada mañana hago un ritual, una meditación, ¿no? Para reconectar eso con nosotros mismos, con la madre tierra también, ¿no? Y con los demás. Entonces organizamos más o menos 2 viajes al año. También ahora vamos a organizar uno en Semana Santa. Y hace poco hicimos otro por montañas vacías. Y sí, y mi proyecto también en el futuro, ahora mismo estoy colaborando con otras personas, es también organizar un viaje a Camboya, que es para mí realmente
como mi segunda casa, ¿no? Y el país que conozco muy bien y donde tengo pues mi segunda familia, y organizar viajes. Creo que de momento en bici no, pero ahí serán con la mochila y lo mismo, un viaje interior, ¿no? Alrededor de Camboya. Sí, entonces Qué ese es guay, más de viajes. qué guay, qué guay. No, estoy seguro, ya me consta que la gente está aprendiendo mucho de ti y de vosotros también con todo lo que hacéis, así que está guay. Y nada, bueno, sí que me gustaría terminar con que nos des alguna recomendación. Seguro que muchas personas que has tenido a tu alrededor te han dicho, joder, quiero empezar un cambio importante en mi vida, quiero viajar más, quiero cambiar de trabajo, quiero hacer esto o lo otro. ¿Algún pequeño consejo que se te ocurre como el primer paso que recomendarías a tu mejor amigo que hiciese? Ujú. El primer paso, ¿no? De una persona que está decidiendo, está en ese proceso, ¿no? De cambio Sí, de vida. Bueno, pues yo lo primero, claro, el primer paso que es bastante difícil es el conocerse uno mismo más, ¿no? sí, Eh, Ser sincero contigo mismo. Yo creo que es eso, saber qué es lo que realmente quieres. Que vale, eso no lo sabemos. Yo ni a lo mejor incluso a día de hoy sé exactamente qué es lo que quiero, pero sé qué es lo que no quiero. Entonces, ser honesto contigo. En este caso, si lo que quieres es un cambio de estilo de vida, ¿no? Que yo era lo que necesitaba, por eso ahora vivo en el campo también, ¿no? Mi campamento base está en el campo, aunque luego me muevo mucho en furgo, en bici, de otras maneras. Pues, vale, ¿qué es lo que quieres? Imagínate, irme a vivir al campo o viajar más. Pues primer paso, empezar a ser consciente tú mismo de por qué quieres eso, qué necesidad estás cubriendo, para qué quieres eso. Y después, pues dar pequeños pasitos. No es necesario siempre dejar tu trabajo, dejar toda tu vida y hacer un cambio radical. Puedes empezar con pequeñas cositas. Si lo que quieres es viajar más, pues empieza a hacerte esos viajes tú solos, un fin sí, de semana. O venga, pues quiero hacer un viaje en bicicleta. Pues empieza, contacta con personas que tengan esos mismos intereses. O incluso puedes ir a un viaje organizado. También descubrir cuáles son tus pasiones o tus dones, ¿no? En mi caso a mí me encanta también, pues por eso dar clases de español es algo que he descubierto que me apasiona, porque me encanta hablar con personas, compartir experiencias, también por mi forma de hablar, ¿no? Me dicen mis estudiantes que hablo despacito, es fácil de entender, pues eso, reconocer cuáles son tus pasiones, tus dones y desarrollarlas un poquito más. Entonces yo creo que es ir dando pasos, pequeños pasitos, que a veces no sabes muy bien ni hacia dónde te llevan, pero sí, sabes que son cosas que van a ir hacia un lugar que tú quieres, aunque no sepas muy bien dónde es. sí. Y bueno, pues eso, no es necesario siempre un cambio radical de vida, pero pues empezar a dirigirte hacia donde quieres. Y muchas veces utilizamos la excusa de no tengo tiempo o no tengo dinero, pero todo es cuestión de prioridades. Y pues como tú a veces has dicho en tus podcasts, ¿no? La mayoría de viajeros no tenemos mucho dinero tampoco, Sí. pero hemos decidido, le hemos dado prioridad, ¿no? A nuestro estilo de vida. Sí, Entonces, si realmente tú quieres ese cambio de estilo de vida o viajar más, vas a saber encontrar el dinero, porque vas a saber, pues, ahorrar. En lugar de irte a un restaurante o en lugar de estar de cervezas todo el día o todo el fin de semana, pues vas a saber ahorrar ese dinero para dedicarlo a tu pasión. Yo ahora, por ejemplo, pues estoy ahorrando dinero. ¿Para qué? Pues para mejorar mi bicicleta, porque mi bicicleta no es muy buena, que nadie se piense además que yo viajo con el último ya, material. Entonces me resulta todavía más difícil ir en bicicleta, hacer un viaje con esa bici. Pues poco a poco es como ir reservando tanto tu energía como tu dinero para las cosas que sí. realmente te interesan. Entonces yo creo que son pequeños pasitos Guau. que ir Sí, me dando. ha encantado. Sí, porque es. Yo esto, por ejemplo, también lo hablo mucho que, joder, cuando piensas una tarea que es muy difícil, te la divides en un montón de micropasos, que un paso puede ser buscar el título para no sé qué. Otro Mm. paso puede ser escribir una página, que no te tienes por qué volver muy loco, ¿no? Así que esos pequeños pasitos. Y respecto a lo del dinero, jo, me ha venido a la cabeza que yo cuando empecé a coger a gente en mi casa a través de Couchsurfing, a mí Sí, lo que me dio rabia de repente es de decir, joder, yo no estoy haciendo esto que quiero tanto
por el tema del dinero y me doy cuenta que ahora mismo tengo más dinero ahorrado que todos los que están pasando por mi casa, ¿no? Y luego cuando empiezo a viajar y digo, joder, ahora tengo menos dinero que cuando tomé esa decisión, pero soy mucho más feliz y vale, que aunque genere menos ingresos que antes, bueno, pues también vivo una vida, la vida de mis sueños, ¿no? Exacto. Y probablemente muchos de los que nos estén escuchando pues digan, ¿no? ¿Cómo lo hago con el dinero? Y tengan más dinero que nosotros dos juntos. Así que nada, es Total. interesante echar un poco la vista hacia atrás, me gusta. Sí, 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 porque el dinero al final muchas veces yo creo que es nuestra excusa perfecta, ¿no? Que tal decimos, no, cual. es que necesitamos dinero, necesitamos. Y claro que necesitamos, ¿eh? Y yo pues también estoy Sí, sí, dándole más estructura a mis proyectos para poder vivir preocupándome menos del dinero, porque al sí, final, claro, te preocupa, pero sí, sí sí, es una decisión. sí. Joder, me ha encantado, Eva. Nada, estaría aquí charlando contigo otras 2 horas, pero nada, vamos a dejarlo por aquí. Recuerdo que haremos un pequeño artículo para acompañar este episodio con todos los enlaces de todo lo que hemos hablado hoy. Y nada, también habrá un enlace a Chapka, que ya sabéis que si queréis viajar asegurados para que no os coja ninguna enfermedad rara por África o por donde viajéis o para que os lo traten lo mejor posible, pues con Chapka y con el código de descuento de Viajando Simple pues lo tendréis mucho más fácil. Oye, Eva, de verdad, un placer. Espero que coincidamos en el futuro y tengamos estas charlas en persona. Claro, Íñigo, pues muchísimas gracias a ti. Todo un placer para mí y seguro que coincidiremos en algún lugar. Eso casi Sí, siempre al final los viajeros se acaba coincidiendo en algún punto o en otro. Así que seguro. seguro. Te mando un abrazo enorme. Venga, otro muy grande para ti, Íñigo. Muchas gracias. Un Gracias, besazo. chao.